Esa es la realidad de la isla de Cuba. Esa es la realidad más allá de lo que venden algunos, más allá del paraíso que algunos tratan de convencer. Ese régimen no, es un régimen que oprime, que reprime, es un régimen en donde no hay libertades, en donde se violentan sistemáticamente los derechos humanos, y eso es lo que se va a reconocer, eso es lo que se va a condecorar mañana en nuestro país. Pablo Bullosa. Pablo, querido Manuel, muy buenas noches. Gabriel Díaz. Manuel, Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sergio Vela. Querido Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo están, muchachos? Sergio, Gabriel. Buenas noches, gracias Pablo. a los tres. Miguel Díaz-Canel. Gabriel, Miguel Díaz-Canel va a estar en México mañana y va a ser condecorado por el gobierno de nuestro país. En efecto, fíjate que yo uno de los contactos que he tenido con la realidad cubana cercanos fue una comida donde estaba el mismísimo Fidel Castro, cuando vino a la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari, que por cierto fue muy criticado en ese tiempo por la izquierda, ¿no? En la comida alguien le preguntó con bastante audacia, creo que era don Gregorio Seltzer, comandante, ¿cuándo va a haber democracia en Cuba? Y Fidel contestó, estamos hablando del 88, ¿no? Nunca. Así de plano ya para Nunca. Ni le Y busquen. luego matizó. Dijo, es que con el bloqueo cruel que nos tiene el imperialismo, tenemos que reservar los valores de la revolución para que permanezcan impolutos y no dejarnos contaminar por las ideas. Y se echó uno de los Gran discursos pretexto. típicos de Fidel. No matizó, racionalizó. Porque su primera respuesta espontánea es la correcta. Nunca. Entonces, lo que estamos viendo, el devenir de la isla a posteriori de lo que estoy narrando, es que el régimen sigue siendo igual o peor. Es decir, los pretextos siguen siendo los mismos, el bloqueo. ¿Sí? Que aparte, el bloqueo es un gran mito. No hay tal bloqueo. Digo, quien quiera comerciar con Cuba lo hace con ciertas restricciones. El imperialismo que tienen ahí a 50 millas en Miami es el que le compra la mayor parte de los alimentos que se consumen en la isla. Entonces, eso de que hay un bloqueo inmisericordia que impide que eso no es cierto. Funciona muy bien para funciona muy bien como discurso. a la dictadura. En efecto. Y luego ya este régimen pues ha llegado hasta nuestros días en la persona de Miguel Díaz-Canel, que nació en 1960, ya es un posterior a la revolución, es el primero. Hay que ver porque la gerontocracia se acabó con Raúl. Y este personaje es el que nos va a visitar, es el cuarto encuentro, si mi memoria no me falla, con el presidente López Obrador. Y lo que hay que ver es un poquito la agenda, ¿no? ¿A qué viene Díaz-Canel, no? Díaz-Canel viene a reafirmar los vínculos que ha habido en términos de salud con los más de 600 médicos cubanos que todavía están en México. El intercambio, o no intercambio, sino las vacunas, que por ahí leí un artículo del doctor Macías que decía 5 razones por las cuales no hay que ponerse jamás la vacuna Abdala. No está ratificada por nadie. Por nadie, etcétera. Por Díaz-Canel, sí. Y va a venir a supervisar ciertas cuestiones de salud. Y el Tren Maya. Esa es la agenda de la visita de Díaz-Canel, ¿no? Pero además la condecoración, ¿no? Que hay que ver que la condecoración del Águila Azteca, en su grado de collar, se otorga a personajes, jefes de Estado, pero no solo, que se hayan distinguido por haberle hecho un favor, un apoyo a la nación mexicana y a la humanidad. Esa es la definición por la cual se entrega Qué bien, el premio. qué favor le pudo haber hecho y pues Miguel entonces, Díaz-Canel ¿no? a la humanidad. Hay que preguntarse exactamente eso, ¿no? ¿Qué Pregúntenle a favor? sus miles de presos Bueno, para políticos. empezar, ¿no? Pues sí. No hay un país en el mundo que encarcele a tantas personas por motivos políticos como Cuba. Yo francamente no entiendo la razón por la cual haya que estrechar los vínculos con un gobierno autoritario, claramente antidemocrático, que va a contracorriente de los principios que incluso de manera formal están plasmados en las leyes mexicanas, pero no solamente eso, en los tratados internacionales. Si una cosa es que podamos tener una severa diferencia de tipo ideológico, y otra es negar la realidad de que en Cuba no hay libertad. En el editorial que acabas de decir, Manuel, pues queda poco que añadir. Es un país sometido a una tiranía a lo largo de décadas. Entonces, bueno, yo sí me parece que el tema de la condecoración
si se atiene uno tan solo a la cuestión normativa de la ley de premios, estímulos y recompensas civiles, que data de la época de Luis Echeverría, pero que en el transcurso de distintos sexenios ha sido reformada. Bueno, efectivamente, la Orden del Águila Azteca, en grado de collar, solamente se otorga a jefes de Estado. Y formalmente Miguel Díaz-Canel lo es. Se habla también de que se puede otorgar por reciprocidad. Sin embargo, dice uno, ¿qué necesidad hay de ostentar esto? Pues yo no sé, ¿qué va a supervisar en el Tren Maya, el puente que va a vincular Mérida con Santiago de Cuba? Bueno, Cuba se ha distinguido por tener un transporte de primera calidad desde hace muchos años. No, y sobre todo por tener grandes asentamientos mayas, ¿no? Es decir, todo suena... Creo que hay más asentamientos mayas que buen transporte en Cuba. Bueno, a ver, lo que quiero decir es que me parece innecesario, pero además de innecesario, honestamente inexplicable. Dice uno, ¿para qué? ¿Qué mensaje es el que se está queriendo transmitir? Y me encuentro francamente desconcertado porque no puedo dar una respuesta o un diagnóstico a juicio personal que me satisfaga a mí mismo. Estoy absolutamente desconcertado. ¿Qué se pretende? ¿Qué pretende el gobierno de México con una visita de esta índole? ¿Qué se gana, no? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. Además de ser a lo mejor una bravuconada, no lo sé. Una provocación. Es una provocación. ¿A Estados Unidos? No lo sé. Una de las razones, por lo visto, del premio hasta el dictador Canel es su aportación en temas culturales. Me gustaría mencionar la más importante de sus aportaciones personales. Está aquí, está publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ministerio de Justicia. Se lo voy a regalar a Sergio porque le encantan estos documentos tan... Para que tenga pesadillas. Para que tenga sus propias pesadillas. Ya ven que la vez pasada también traía una... No nos deja dormir. No, es malvado, Pablo, pero bueno. Este fue uno de los primeros decretos que firmó Miguel Díaz-Canel Bermúdez como presidente del Consejo de Estado y de Ministros, el dictador cubano, diciendo: constituyen contravenciones las conductas siguientes. No se puede hacer nada, ninguna actividad artística en Cuba sin permiso del Ministerio de Cultura. Sí. Ninguna. Si la realizas, el Ministerio de Cultura, que tiene, por cierto... muchísimos los llaman aquí inspectores supervisores o supervisores inspectores. Imagínense un Ministerio de Cultura que tiene pagados inspectores para que estén supervisando que nadie vaya a pintar algo sin permiso, a hacer música sin permiso, porque es completamente ilegal. Y, por ejemplo, dice, se considera contravención cuando una persona utiliza medios audiovisuales o muestre en sus medios audiovisuales, entre otras cosas, violencia. Está completamente prohibido. Que atente contra el desarrollo de la niñez y la adolescencia. O que cualquier otro que infrinja las disposiciones legales que regulan el normal desarrollo de nuestra sociedad en materia cultural. Es decir, el gobierno decide qué se puede, qué no se puede. Donde cabe todo. Y luego el punto 2 del artículo 2.1 aclara: las conductas previstas en el apartado anterior se consideran muy graves. Muy graves. Es lo que le pasó, entre muchas otras personas, a Luis Miguel Otero, famoso por la canción Patria o Vida, que me parece un lema muy bonito y una muy buena canción, que ganó el OTI, y él y el que también le compuso la canción que se llama Miquel Osborne, fueron detenidos y condenados. El primero a 5 años de prisión, el segundo... el primero a 5 años y el segundo a 9 años de cárcel. La poeta África Reina no estaba ni siquiera en el radar de ellos, pero resulta que estaba en la casa de Luis Miguel Otero cuando llegaron los miembros de la seguridad del Estado a detenerlo y se la llevaron presa también por el delito de estar acompañando a Luis Miguel Otero. ¿Qué cosa? El gobierno además confiscó las obras de arte, las pinturas de Luis Miguel Otero. Y el gobierno tiene derecho a destruirlas o hacer lo que quiera con ellas, porque fueron pintadas sin la autorización. Y este es el primer decreto ley que firmó Díaz-Canel, o uno de los primeros.
Y lo vamos a premiar. Y lo vamos a premiar. Esta es su aportación a los temas culturales. El decreto ley, el famoso e infame decreto 349. Es una infamia lo que hacen. Es una infamia lo que ocurre en Cuba. Y toma, Sergio, yo te lo regalo y ya me voy a poner de buen humor porque este tema realmente me enferma. No lo vayas a fotocopiar y a repartir. A ver, no, esto es un documento enfermizo, horroroso. Vaya, inexplicable y tendría que ser condenable lo que sucede en la isla de Cuba. Pero por el contrario va a ser reconocido. Yo no alcanzo a entender cómo a la distancia hay quienes defienden a un régimen que a todas luces violenta sistemáticamente los derechos humanos, atropella todas y cada una de las libertades, oprime a su pueblo. Cuando en México recibimos miles y miles de refugiados de Cuba que vienen huyendo de allá. Sí. ¿Cuántos mexicanos conoces que se vayan a vivir a Cuba a la buena vida? Nadie quiere ir a Cuba. Muchos Como no tenga un cargo diplomático. O como no tenga permiso, etcétera. Quizá pagamos un pecado de juventud que señalaba el mismísimo Carlos Monsiváis, que decía que en México cometimos el error, los jóvenes que nos echamos en brazos de la utopía y la esperanza de la Revolución Cubana, de haberla defendido de manera tan acrítica, ¿sí? Como representaba un desafío al imperialismo, como era la salida original latinoamericana frente a la dominación geopolítica del imperialismo yanqui, pues allá fuimos, ¿no? Y no nos dimos cuenta del derrotero verdaderamente autoritario que siguió esto. Este apoyo acrítico nos ha venido en México situando en una actuación geopolítica que durante la Guerra Fría quizá servía de manera táctica, ¿no? Si nos enemistábamos un poquito con los Estados Unidos, mostrábamos cierta simpatía por Cuba, y etcétera, pero ya no tiene ninguna justificación. El tener una relación cercana con una dictadura, que ha descrito muy bien Pablo, no tiene explicación en términos de una nación como la mexicana, que respetamos todas las libertades y todos los derechos individuales. Es decir, no tenemos por qué ni siquiera reconocer, ya no digamos premiar, sí, a personas que no están en los mismos sintonía que nosotros, que respetamos, insisto, los valores básicos, elementales de las libertades individuales. No elemental. Yo no he podido averiguar, lo he buscado, pero las declaraciones incluso del canciller Marcelo Ebrard no dan a entender si es una visita oficial, si es una visita privada. Visita de Estado no es. Las visitas de Estado se realiza una durante el mandato del jefe de Estado, nada más. Visitas de gobierno tienen un tratamiento distinto. No sé si es visita de cortesía. ¿Ustedes han sabido de qué se trata? Es decir, parece una suerte de visita improvisada, provocatoria. Bueno, pero el gobierno le está dando dinero al gobierno de Cuba. No olvidemos las misiones de médicos. Ese también me parece un tema escandaloso. Pero ¿cómo es posible que el gobierno mexicano le pague al gobierno de Cuba 39,000 pesos mensuales por cada médico que viene aquí, y el gobierno de Cuba le dé a cada uno de esos médicos, aparte de que les retienen todos sus pasaportes, de que las familias están en Cuba, obviamente no los dejan viajar con sus familias, están amedrentados, están agarrados de las bolas para que tengan que regresar a su país, porque de otra forma el gobierno cubano sabe perfectamente que huirían aquí y se quedarían aquí o harían lo que fuera para no regresar a su país. Los controlan completamente y les pagan aproximadamente $100. ¿Y esos son los comunistas que luchan contra la explotación? O sea, ¿en qué cabeza cabe? El gobierno de Cuba cobra 39,000 pesos y les da 2,000 pesos. Pero ¿por qué no simplificamos el punto, querido Pablo? Porque yo no quiero que pases gastritis. No, pero ya le estoy pasando, Sergio, ya ni modo. Ya. A ver, no, es que de veras este tema me pone mal. No, tienes toda la razón, pero el asunto es simplemente que... Es una obscenidad. La lógica de un poder autoritario, de un poder sin contrapesos, sin controles, sin algo que lo contrarreste, y para eso se han inventado a lo largo de la historia muchísimos mecanismos, incluso en las monarquías. Es que es una monarquía. Fidel heredó el poder a su hermano. Fidel decía, con la revolución todo, contra la revolución nada. Nada. De acuerdo, pero entonces la lógica del poder es conservarse y acrecentarse. Sí. Entonces todo lo que digamos sobre la situación de Cuba parte de esa realidad esencial de la lógica del poder. Vamos a conservarlo
no nos van a quitar y lo vamos a acrecentar al precio que sea. Ahora, por ¿qué eso los demonios propios tiene narcotraficantes de Pablo Escobar decían que Cuba era el paraíso, Claro. porque ahí podían hacer lo que quisieran, Claro. y lo hicieron hasta con el narcotráfico. Pero más indignante me parece que esto esté siendo eliminado de las consideraciones políticas, incluso diría morales, de nuestro país. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Recibiendo 4 veces a Díaz Canel, colocándolo además en posiciones privilegiadas, incluso en la última discurso del ceremonia. 16 de septiembre. Exactamente, la última ceremonia del Día de la Independencia. ¿Qué tiene que hacer el presidente dictador Decían de Cuba? incluso que merecía Díaz Canel, imaginen ustedes, un premio a la dignidad por resistir Nuestro- el bloqueo. nuestras que no es críticas. bloqueo. No, imaginen ustedes, cuando quien merecería todos los premios y reconocimientos Tendría que estar es en la ese cárcel, pueblo ese- oprimido claro. por un dictador como Miguel Díaz Canel. Pero parece que aquí alguien ha decidido colocarse del lado del autoritario, del dictador, ¿por qué? y no de la gente, ¿Por qué? de los oprimidos. Y sigo sin hallar una respuesta. Lamento muchísimo no poder hacer una aportación lógica o al menos hipotética. ¿Para qué? A ¿Qué lo mejor ganamos con ello? pues no sé, yo lo que he ganado son corajes. Bueno, ya lo sé, pero nos ha quedado clarísimo. Bueno, habrá quien esté feliz por la visita, Pablo. Digo, Bueno, tú haces corajes, quizá yo también, Sergio, pero yo te aseguro que hay mucha Pues gente que harían está bien feliz. en ir una temporada a vivir allá para que más allá, porque la distancia es No, muy mira, fácil. cuando yo era joven Es muy había una fácil consigna defender el muy régimen, clara sí. que decía, yo puedo morir por el socialismo, pero vivir en el socialismo, eso sí. no. Imposible. Eso es más fácil, digamos. Al Lo primero dictador es- no ¿Hay alguna solamente razón? se le dará la bienvenida, se le va a apapachar, se le va a aplaudir. Y se le va a- no todos, no todos. Lamentable, lamentable. En Cuba, en México tenemos muchísimos cubanos que vienen huyendo de él. Sí. Es un insulto para todos ellos también. A mí me parece que la amistad entre cubanos y mexicanos, que es genuina, que es histórica, se ve afectada, se ve ofendida justamente con una serie de reconocimientos a quien los oprime. Y qué bueno que lo dices, porque como siempre se dice, esto nada tiene que ver con el noble pueblo de Cuba. Pues sí, pues sí. Ni con el noble pueblo mexicano. Qué cosa. Gracias, gracias Manuel. Sergio, muchas gracias Gabriel, Pablo, Manuel, muchas qué gracias. gusto. Es viernes, fin de semana, acá nos vemos el lunes. Pásela muy bien.